Buenos días, en el noticiero de hoy estaremos informando sobre las noticias más recientes y tendremos una entrevista con unos revolucionarios. Gracias. Para continuar con las noticias, pasaremos a un especialista de la época moderna. La vestimenta de los hombres en la época del Porfiriato era trajes oscuros, bigotes postizos, sombreros de copa o bombín. Y las mujeres vestidos largos, peinados con moños o sombreros decorados. Los campesinos y los obreros ropa más sencilla con fajas o paliacates. En cuanto hablando de la comida, las clases altas comían carnes frías como res y cordero, pan blanco, queso europeo, embutidos, mermeladas, pasteles y flanes. Las clases populares comían tortillas, tamales, atoles, frijoles, chile, calabaza, nopales, pollo y café de la olla. En el campo se comían tortillas, frijoles, chile, verduras locales como calabazas, nopales. Más que nada se comía lo que se producía localmente. Los trabajos en la época del Porfiriato eran los trabajos del campo, los trabajos industriales y de infraestructura, que es donde entran los obreros, los mineros, los constructores. También estaba los trabajos en el comercio y los servicios, y los trabajos de la élite y la clase media, que eran como los militares, abogados, médicos, maestros y políticos. La educación en el Porfiriato pues fue una educación que se basó en el positivismo. Se buscaba formar ciudadanos obedientes, productivos y disciplinados. Se impulsó la educación primaria gratuita y obligatoria, sobre todo en zonas urbanas, porque era donde tenían menos oportunidades. Y se fundaron escuelas normales para formar maestros y se abrieron también escuelas técnicas para capacitar obreros y artesanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este noticiero histórico. Hoy les traemos las noticias políticas más relevantes de la época del Porfiriato, un periodo que marcó profundamente a México. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo gobernaba Porfirio Díaz? Porfirio Díaz llegó al poder en 1876 y aunque en un principio defendía la no reelección, gobernó el país por más de 30 años, gracias a una serie de reformas constitucionales y manipulaciones políticas. Su estilo de gobierno fue autoritario, pero también eficiente en algunos aspectos. Díaz centralizó el poder, debilitó al Congreso y colocó a sus aliados más cercanos en puestos clave, creando una red de lealtades conocida como el Círculo Porfirista. Mantuvo la estabilidad política a través de un fuerte control del ejército, la represión de movimientos sociales y el uso de prensa como herramienta de propaganda. Segunda pregunta. ¿Qué tan fuerte era su control? El control de Porfirio Díaz sobre el país era prácticamente absoluto. Gobernaba con mano dura y cualquier oposición era rápidamente silenciada o exiliada. Utilizaba a los científicos, un grupo de asesores tecnócratas, para justificar sus decisiones políticas y mantenía el orden a través de los rurales, una fuerza policial temida en todo el país. La censura a la prensa y la falta de elecciones libres reforzaron su poder y aunque logró modernizar al país en muchos aspectos, su régimen excluyó a clases populares y reprimió cualquier intento de protesta. Respondiendo a estas dos preguntas, podemos concluir que Porfirio Díaz gobernaba con un control firme, casi dictatorial, que si bien trajo estabilidad y desarrollo económico para algunos sectores, también generó desigualdad y descontento social. Y bueno, esto fue todo por nuestra sección de noticias políticas del Porfiriato. Muchas gracias por ver. Bueno, ahora les hablaré sobre un progreso clave que hubo durante el Porfiriato en nuestro país. Durante el Porfiriato en México hubo un gran crecimiento económico impulsado por la inversión extranjera, especialmente en minería, agricultura e industria. También hubieron 19,000 kilómetros de ferrocarril construidos, que esto ayudó a conectar con el país y facilitó el comercio. También hubieron grandes avances tecnológicos, uno de ellos la electricidad, el telégrafo y el teléfono. Todas esas grandes inversiones económicas y tecnológicas que beneficiaron mucho al país, primero a quienes lo beneficiaron más fueron a las élites, pero sin embargo durante todo ese progreso también hubo mucha desigualdad y exclusión para la otra parte de la población, que perdieron muchas tierras o vivieron en condiciones malas. Como siguiente sección tendremos una explicación de los diferentes estilos de vida de la gente de sociedad y la gente de pueblo, para tener una perspectiva de cómo vivían ambas clases y su relación de jefe y trabajador. Por el lado de la sociedad, tenemos una cultura,
vestimenta, costumbres y música muy afrancesada. Tenemos construcciones muy europeas, hombres con saco y corbatín y mujeres con vestido de sombrero. Gente que se beneficia del gobierno de Porfirio, ya sea que tenga su hacienda, su mina que les generaba dinero. La sociedad se reunía en cafés, teatros y disfrutaban de diferentes gustos musicales que se desarrollaban por las fechas, como la ópera, zarzuelas, y asistían a los juegos de golf, tenis y carreras de caballos y autos de la época. Por el lado del pueblo, gente que trabajaba para la alta sociedad en minas o haciendas, los cuales estaban atascados en un círculo de pobreza por culpa de estos. No tenían educación y la mayoría eran analfabetas. Vivían de forma humilde. Los hombres vestían con sus camisas de manta y pantalones, y mujeres vestían con faldas y rebozos. Por todas las injusticias hacia el pueblo, se hicieron escuchar mediante los colores revolucionarios y música patriótica. Se juntaban en las plazas, donde jugaban juegos de mesa y a la pelota. A continuación, estaremos entrevistando a 3 famosos revolucionarios: Emiliano Zapata, Pancho Villa y Francisco I. Madero. Madero, ¿cómo describirías las condiciones de vida de los campesinos ahora? A pesar de las reformas, muchos campesinos siguen viviendo en pobreza extrema. Además, no tienen acceso a servicios básicos como salud, educación o incluso agua potable en muchas áreas rurales. Hay zonas donde la brecha entre ricos y pobres es brutal, y ni hablar de los conflictos terratenientes. Las empresas siguen controlando las tierras y a veces explotan a los campesinos. ¡Qué injusto! Pensé que después de tantas reformas la situación habría cambiado. Pues sí ha avanzado, pero no lo suficiente. En muchas comunidades rurales, las condiciones de vida siguen siendo durísimas. El acceso a una vida digna, sobre todo en las zonas más marginadas, hacia más allá, siguen siendo limitados. Es como si esos avances históricos no se hubieran traducido en mejoras reales para la mayoría de los campesinos. Y eso sigue alimentando la desigualdad social del país. ¿Qué parte de la población cree que está siendo afectada? Mi pueblo está siendo afectado. ¿Y qué con los obreros? Los obreros también, especialmente los que trabajan en minas, están siendo explotados con salarios muy bajos y en condiciones malas. Villa, ¿quiénes se benefician en estas elecciones paradontales? Don Porfirio Díaz, la alta sociedad, los extranjeros, todo lo que viene de fuera hacia nuestro país. Zapata, ¿qué tipo de injusticias experimentan estos grupos? Actualmente, la desigualdad social y económica es terriblemente alta. La mayoría de las tierras están en manos de unos pocos hacendados, mientras que campesinos e indígenas son despojados de sus tierras comunales. Muchos campesinos trabajan en haciendas bajo condiciones casi de esclavitud, endeudados de por vida, gracias a las tiendas de raya y sin posibilidad de mejorar su situación. La represión política ni se diga. No hay democracia. Aunque hay elecciones, Porfirio Díaz siempre manipula los resultados para mantenerse en el poder. La oposición es censurada o perseguida. Los periodistas o críticos son encarcelados o exiliados. Mis amigos, los hermanos Flores Magón, Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, pues fueron periodistas y activistas. Denunciaron las injusticias del régimen porfirista a través del periódico Regeneración. Ellos nada más iban a publicar un artículo criticando la represión, la corrupción y el maltrato a los trabajadores y campesinos para que mi pueblo se diera cuenta que es momento de una revolución. Se preguntarán, ¿qué les pasó? El gobierno de Porfirio Díaz los perseguía constantemente. Fueron encarcelados varias veces por sus ideas. Ricardo y Enrique terminaron exiliados en Estados Unidos, donde siguieron publicando sus ideas revolucionarias, hasta que Ricardo murió en prisión en Estados Unidos sin dejar de luchar por la justicia social que se necesita en México. Los pueblos indígenas son vistos como un obstáculo para el progreso. Sus derechos no son reconocidos y son explotados y marginados. Las jornadas laborales son larguísimas, de 14 a 16 horas diarias. No existen leyes laborales que protejan a los trabajadores. Es casi imposible que alguien pobre mejore su situación económica o social. La educación está muy limitada. ¿Por qué quieren exiliar a Porfirio Díaz? Nosotros los revolucionarios queremos exiliar a Porfirio Díaz, pues lleva más de 30 años oprimiéndonos. Más de 30 años, eso suena como una eternidad. Sí, la falta de democracia es una de las razones principales. Ya, ¿qué consecuencias tiene la falta de libertad de expresión para la sociedad? ¿Se dieron cuenta que cerraron el hijo de Aguizote otra vez?
Sí, lo escuché por la plaza. Creo que arrestaron a uno de los redactores. Pero pues, ¿qué esperas? O sea, nadie puede hablar del gobierno sin que se ofenda. Exacto, y eso es justo lo grave. Si no podemos hablar, si no podemos criticar lo que está mal, ¿cómo vamos a cambiar algo? Por eso nadie se organiza, todos tienen miedo. Si uno de ustedes pudiera ser presidente de México, ¿quién sería? Pues considerando los rangos, yo debería ser presidente. Yo debería ser presidente. No, yo debería de ser presidente. ¿Ustedes por qué? No, yo tengo más estudios. Y eso no tiene nada que ver, no te hace buen presidente. Eres corrupta. No, yo no sería corrupta. Esto ha sido todo por el noticiero de hoy. Esperemos seguir informando y no ser silenciados. Un gusto. El porfiriato finalizó en 1911, con la renuncia y exilio de Porfirio Díaz, impulsando por el descontento social generalizado, las profundas desigualdades económicas, la falta de democracia y el surgimiento de movimientos revolucionarios liderados por figuras como Francisco I. Madero. Aunque durante su mandato hubo modernización e infraestructura económica y comunicaciones, estos beneficios no llegaron a todos los sectores de la población, lo que provocó varias tensiones sociales que desembocaron en la Revolución Mexicana. El fin del porfiriato abrió paso a un largo proceso de transformación política y social en México.